pero queremos arrancar este segundo segmento de Sigue la W hablando de narcotráfico, o más que de narcotráfico, de microtráfico, o más que de microtráfico, de tráfico. ¿Qué es lo que está pasando en Colombia con el tráfico de drogas? O más que tráfico, mercado. El mercado de las drogas. Cuando escuchábamos a comienzos de esta semana a la Fiscalía hablando de fentanilo, cuando vemos que ya encuentran en los allanamientos que hacen las autoridades, la policía, unas ampolletas que dicen fentanilo. Sí. ¿Hasta dónde tenemos que preocuparnos? Toda vez que el fentanilo es hoy por hoy ya un problema de salud pública en los Estados Unidos, tan grave que el gobierno mismo de ese país no sabe qué hacer. Estamos aquí a puertas de la llegada del fentanilo, o ya está el fentanilo en Colombia, tal y como se consume en Estados Unidos, y sobre todo en momentos en donde está tratando de aprobarse en el Congreso de la República una normatividad para abrir las puertas al consumo recreativo de la marihuana. ¿Qué otras drogas, pues digamos, están en la fila? Porque finalmente es en parte del consumo en Colombia. En fin, vamos a hablar de lo que está pasando con el nuevo mercado de las drogas en Colombia, Camila. Sí, señor, y por eso vamos de una vez a saludar a nuestro invitado. Él es Julián Quintero, es el líder de Échele Cabeza, un programa que se ha dedicado a hacer pedagogía sobre las drogas aquí en Colombia. Julián, muy buenas tardes y mil gracias por acompañarnos en Sigue la W. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación una vez más. Muy bien, muchísimas gracias. Julián, empecemos hablando de lo que comentaba Juan Pablo, del fentanilo. En Colombia nos tenemos que preocupar a propósito de la incautación que anunció la Fiscalía y que ustedes desde el proyecto pues también han expresado serios reparos por la forma en que se está comunicando la Fiscalía respecto a este fármaco. Yo creo que tú lo estás diciendo también ahí, lo que encontró el fiscal fue un medicamento de uso intrahospitalario, un medicamento que en ampolletas, decía fentanilo, decía la composición, venía en una caja de una farmacéutica. Entonces lo que encontró él fue un medicamento. No es la misma molécula, no es la misma sustancia que está causando las muertes en Estados Unidos. Entonces, lo que está causando las muertes en Estados Unidos se conoce técnicamente como análogos sintéticos del fentanilo de fabricación ilegal. Entonces, aunque, digamos, tiene como base lo mismo, son dos sustancias completamente diferentes, o por lo menos son dos derivaciones completamente diferentes. Entonces, ese es el primer llamado de atención que se hace, y es que, digamos, esto era un medicamento y en Estados Unidos lo que está afectando y la crisis allá está provocada por análogos sintéticos que se fabrican en el mercado ilegal. Que si está en Colombia o no, los medicamentos en fentanilo se consiguen en Colombia en ampolletas hace 10 años en el mercado ilegal. Usualmente se usan para personas que usan drogas inyectadas como la heroína, y lo usan para disminuir el dolor del síndrome de abstinencia cuando no hay heroína en el mercado. Muy preocupados estábamos porque hace 20 días, 15 días, una ampolleta de esas en el mercado negro costaba 40, 50 mil pesos, y antier que estuvimos volviendo a averiguar, digamos, con la gente con la que trabajamos que es usuaria, nos dice que está 100, 120 mil pesos, y pues claramente tiene que ver, y es el impacto de esta noticia mal manejada. ¿Qué nos debe preocupar a nosotros? Que este medicamento lo estén mezclando para producir otro tipo de sustancias tipo 2CB. Yo creo que ahí es donde tiene que empezar a radicar la primera preocupación. Y lo segundo que nos debe preocupar es por qué razón un medicamento de ese tipo, de ese riesgo y de ese peligro, está en el mercado negro. Julián, pero detengámonos un poquito más en estas ampolletas, porque entonces usted nos precisa que no es lo mismo. Sin embargo, uno pensaría, más aún porque tiene el mismo nombre, que no es lo mismo ni es igual, pero sí podría llegar a tener un efecto medianamente similar, ¿o no? ¿Cuál es la diferencia? Más aún cuando del fentanilo, si uno mira los casos en los Estados Unidos, pues son los de personas que casi que parecen zombies y que poco a poco se vuelven más y más y más adictos hasta llegar a la muerte por el uso de esta sustancia. En el caso de estas ampolletas, ¿hay riesgo, no hay riesgo frente a lo que puede ser su consumo en el país? Claro, digamos que ha estado hace muchos años en las calles, digamos, no hay un consumo, digamos, masivo, ni hemos detectado. Solamente el Ministerio de Medicina Legal solamente ha reportado 5 muertes, pues son 5 que son vidas de todas maneras, en 10 años asociadas al fentanilo, y posiblemente esas muertes fueron asociadas a un mal uso en el ámbito intrahospitalario. Entonces, los datos lo que nos indica es que pese a que esas ampolletas están en el mercado negro hace 10 años,
este es el número de víctimas fatales que ha reportado Medicina Legal y el gobierno colombiano. Entonces, eso es lo que nos dicen los números. Lo segundo es que cuál es la diferencia y cuál es el peligro. El peligro es el siguiente. Esas ampolletas de fabricación legal tienen una composición y una concentración estandarizada. Usted sabe cuánto hay en cada ampolleta de esas. Lo que se consume en Estados Unidos tiene una fabricación ilegal que no es estandarizada y que está remitida especialmente al mercado negro. Es decir, el fentanilo de Estados Unidos entró suplantando unas pastillas de oxicodona. Es decir, usted salía a las calles a buscar oxicodona, que fue a lo que volvieron adictos a los gringos en los últimos años entre la corrupción de las farmacéuticas y los médicos, y usted sale a buscar oxicodona y lo que le venden es una pastilla similar, pero trae por dentro fentanilo. Entonces la gente no lo sabe. Pero la gente no se muere solamente por el fentanilo, por la sustancia. La gente se muere también porque consume sola, porque consume marginada, porque no tiene acceso a naloxona, que es el antídoto, y todo eso también es fruto de la prohibición. Entonces, digamos que la prohibición también genera un contexto que hace que consumir fentanilo sea más riesgoso. Entonces, usted está en un rincón o está en su habitación solo o está en los extramuros de las ciudades consumiendo una sustancia que no sabe cuál es la composición, que no sabe cuál es el efecto que va a tener, y por eso es que también se mueren las personas, no solamente por tener una sobredosis. Por ejemplo, la mayoría de las salas de consumo supervisado en el mundo tienen sobredosis todos los días y la gente no se muere porque tiene atención médica. No se reporta una sobredosis fatal en las cerca de 80, 100 salas de consumo supervisado que hay en el mundo. Entonces, cuando el contexto puede atender a una persona, cuando la persona sabe lo que se va a poner, cuando, digamos, el sistema está generando como esa protección, las personas no tienen por qué morir, pero cuando están solas, cuando están en los extramuros, cuando están marginadas, cuando la prohibición los tira hacia allá, pues las personas fallecen. Y además de eso no saben qué es lo que están metiendo. Julián, ¿ese fentanilo con fines ilegales es fácil de producir y comercializar? No, no es nada fácil. Digamos que lo que nosotros o lo que sabe o lo que reportan, digamos, las informaciones y las investigaciones es que es una molécula muy compleja de sintetizar. En este momento, donde la mayor fuente de producción está en las montañas y en los desiertos de México, el cartel de Sinaloa en este momento es el principal productor de fentanilo, de análogos del fentanilo para producción ilegal. Lo hacen a partir de insumos traídos de la China y están fabricando en México, y ese es el fentanilo que está entrando a Estados Unidos y que está invadiendo, digamos, las calles y que está generando la pandemia que tenemos. Pero no es fácil de sintetizar, no son fáciles de conseguir los insumos, y digamos que en ese mismo sentido, un poco también una de las hipótesis de nosotros es que el fentanilo surge y crece en un mercado que busca opioides a bajo costo. Y cuando los gringos estaban dependientes a los opioides, cuando salieron a buscar la calle, pues encontraron heroína a $100 el gramo, y entró el fentanilo más o menos a unos 25, $30 el gramo. En Colombia, todavía un gramo de heroína de alta pureza cuesta 10 gramos. Entonces, en ese sentido, que entre el fentanilo, análogo fentanilo de fabricación ilegal, entre al mercado colombiano, pues es difícil, empezando por el tema del negocio, porque en Colombia todavía es más barato conseguir heroína de alta calidad que conseguir fentanilo. Julián, entonces, para resumir, ¿usted cree que el fiscal dio una información imprecisa sobre lo que se encontró en varias zonas de la ciudad, sobre las incautaciones de las ampolletas? Totalmente, es información precisa que diferentes medios de comunicación y otros expertos también han, digamos, como validado, y es que el fiscal comparó el fentanilo de uso farmacéutico, que es un medicamento, con el fentanilo de fabricación ilegal, que es el que está entrando a Estados Unidos. Y no solamente ese error, cometió otro peor todavía, y es que dijo que el fentanilo era Captagon, y cosas totalmente diferentes. El Captagon es una sustancia estimulante, una anfetamina estimulante, digamos, de consumo en África y en Asia, y no tiene nada que ver los psicoestimulantes como el Captagon con los depresores del sistema nervioso como los opioides. O sea, 3 errores en una sola bolsa para terminar con una perla, que es asociando el consumo de Captagon a los yihadistas. Es como que la idea que él quiso dar es como: en Colombia llegó el fentanilo que mata a los gringos, y aparte de eso el que lo consume es yihadista. O sea, como que también en una generación de pánico. Es como que
pues, o sea, el Captagon es la sustancia que hay en Asia y que hay en África, y pues allá es donde viven los yihadistas, entonces pues consumen eso. No es que entonces es la droga que los hace más valientes y tal. Entonces fueron bastante imprecisiones, no solamente imprecisiones técnicas, sino también evidentemente fue con la intención de generar pánico asociando esto al terrorismo. Pasemos la página del fentanilo, que usted nos dice entonces que aquí en Colombia todavía no es algo que pudiéramos considerar de gran circulación y que pueda representar algún riesgo, y bajemos, digamos, como un nivel. Hoy día, cuando ya, digamos, pues estamos muy cerca a que el Congreso tal vez abra la puerta para el consumo recreativo de la marihuana, cuando hemos visto que el mercado de las drogas se ha diversificado, ¿podemos decir que hay alguna droga que le esté generando a usted una mayor preocupación? Por ejemplo, se me viene a la cabeza las metanfetaminas. ¿Están de repente abriéndose un nuevo campo en el país que antes no tenían? Interesante. Yo creo que, mire, cuando las sustancias psicoactivas están en el mercado y responden, digamos, a la molécula original, digamos que de alguna manera uno sabe qué es lo que está consumiendo. En Colombia, digamos, como tal, la metanfetamina circuló y ha venido circulando hace unos 10 años, pero no es una sustancia de consumo masivo. Y no es una sustancia de consumo masivo porque la metanfetamina principalmente crece en mercados donde acceder a cocaína es muy costoso. O sea, para ponérselo de esta conversación y atarlo con la otra conversación. La metanfetamina es el estimulante de bajo costo en Estados Unidos y en Norteamérica para los que no pueden comprar cocaína, que es lo que más se vende. Lo mismo pasa en Europa. En Europa se llama speed, se llama anfetamina y es el estimulante de bajo costo para los que no pueden comprar cocaína. Lo mismo pasa en Asia. El Captagon es el estimulante de bajo costo para los que no pueden comprar. En Colombia, la metanfetamina tampoco pudo pegar en el mercado porque la cocaína es muy barata. Digamos, esa es la gran diferencia. Lo segundo es que cuando usted va a consumir el LSD y sabe que es el LSD, pues usted sabe lo que le corre pierna arriba, diría uno. Sabe lo mismo con el éxtasis, lo mismo con la heroína. ¿Cuál es nuestra preocupación real? Y creo que es la preocupación de todos los que estamos en este tema, lo que se llaman las mezclas de fabricación casera, es decir, lo que se conoce como el 2CB, el polvo rosado, la mal llamada cocaína rosada. Esa es nuestra gran preocupación de todos los que estamos metidos en esto, de las autoridades de todo el mundo, porque básicamente es un preparado de sustancias legales e ilegales donde nunca se sabe qué es lo que trae. Entonces el miedo que, por ejemplo, vimos ahorita que eso sí debería generar como prevención es que el lugar donde encontraron ese fentanilo en ampolletas era un lugar que aparentemente era un lugar de fabricación de cocaína rosada, era un lugar de fabricación de 2CB. Entonces uno diría, ¿será que le están echando esa sustancia al 2CB? Nosotros que sí hemos encontrado el 2CB, cada 6 meses estamos haciendo un corte de investigación y la última vez encontramos oxicodona, encontramos benzodiazepinas y entonces es ketamina más éxtasis, más benzodiazepinas, más opioides. Ya hemos encontrado también levamisol y 2 de esas sustancias son casi que mortales con el alcohol, o sea, las benzodiazepinas, los medicamentos hipnóticos y la ketamina, que es un anestésico, esas 2 sustancias con alcohol pueden ser mortales. Entonces creo que nuestra gran preocupación y la preocupación en este momento de las autoridades de salud y también de las personas consumidoras es consumir ese polvo rosado que nunca uno es igual al otro y que nunca sabemos en esencia qué es lo que trae. Porque al final usted una molécula de éxtasis, pues sabe que trae éxtasis o de cocaína, cocaína. Con esto no se sabe. Es un polvo rosado que huele rico, que sabe rico, pero no sabemos qué trae. Entonces, para ustedes, aquí la solución más que prohibir es ya empezar a legalizar. ¿Ustedes están promoviendo eso, la legalización de todas las drogas en Colombia? Nosotros hablamos de regulación y estamos hablando de que estamos transitando hacia ese lugar. Entonces, yo creo que la sociedad irá regulando cada sustancia de manera diferenciada en la medida en que vaya entendiéndola y la vaya domesticando. Lo que pasando con el director de la JIFE, un colombiano, Francisco Tumi, una persona muy conocida, muy respetada, lo dijo de una manera muy clara. Colombia ya puede regular el cannabis porque ya aprendió a domesticarlo. El cannabis hoy en día ha logrado permear todas las capas de la sociedad, ha logrado permear todos, digamos, las edades, todas las generaciones en diferentes, y ya de alguna manera también la evidencia
ha demostrado pues, que no terminó siendo tan dañina como nos lo hacían pensar. Yo creo que los datos nos muestran que en Colombia la gente se muere más por riñas y por accidentes de tránsito asociados al consumo de alcohol. 34.000 personas mueren al año asociadas al consumo de tabaco y ni siquiera el 2% de todos esos muertos está asociado al uso de cannabis. Entonces, primero es que se está desmontando una narrativa del prohibicionismo que nos hizo pensar que todas las sustancias ilegales eran completamente dañinas por el hecho de ser ilegales. Y la evidencia ha venido demostrando que es muy diferente. Y tercero es que nosotros tenemos que enmendar un error histórico de los últimos 100 años de habernos atrevido a prohibir una relación de los seres humanos con las sustancias psicoactivas que es milenaria. O sea, nosotros vivimos y convivimos con las sustancias psicoactivas desde que somos seres conscientes. Y esto que se les ocurrió a un montón de moral mezclada con autoridad de prohibir fue la gran embarrada. O sea, lo que nosotros estamos viviendo hoy por las drogas tiene como principio la prohibición y tenemos que empezar a desmontar esa prohibición lentamente, paso a paso, un cambio generacional. Ahorita estamos viviendo el quiebre del paradigma. O sea, en los 10 años anteriores y los próximos 20 que viene va a ser volver desmontar toda la prohibición y volver a una relación con las sustancias a partir de la educación, de la regulación y de la reducción del riesgo del daño. Vamos para allá. Primero es el cannabis. Vamos a ver qué sigue, paso a paso. Pues Julián Quintero, director de Échele Cabeza al programa de la Corporación Acción Técnica Social, muchísimas gracias por acompañarnos y por hacernos estas claridades. Una feliz tarde y estaremos muy pendientes a todos los informes que ustedes sacan desde la corporación. Muchas gracias. Chao, gracias por la invitación. Feliz día, nos vemos. Chao, chao. Muchas gracias, Julián.